sígueme. Es una palabra muy sencilla, pero muy importante, ya que esta palabra fue mencionada por el Señor Jesús hacia una persona muy especial y alguien que fue de alguna manera muy conocido hasta el día de hoy, hablando de Mateo. Quiero leer el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 28, para que veamos exactamente en la Escritura donde Jesús dijo esta palabra tan sencilla: sígueme. Dice así, lo voy a leer. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Estamos hablando de una persona llamada Leví, dice aquí en la Escritura, en el Evangelio de Lucas, Leví, que también en otro de los evangelios y más adelante sabemos que se trata de Mateo. Pero ¿quién era esta persona? Para que podamos ir entendiendo y también podamos entender por qué Jesús le dijo: sígueme a esta persona. Jesús sabemos que hace un llamado primeramente para toda la humanidad, para todos nosotros. Dice la Biblia que Él dejó su reino, dejó su gloria, dejó todo su poderío allá en el cielo y se hizo un hombre como nosotros, pero que después de que cumplió 30 años de edad, Él empezó a predicar la palabra de Dios y a anunciar el evangelio del reino de Dios a toda la humanidad. Ese evangelio hasta el día de hoy se sigue predicando en todo el mundo. Sin embargo, aquí encontramos una sola palabra que impactó el corazón de Leví. Una sola palabra bastó para que Leví dejara todo, dice aquí la Escritura, y siguiera a Jesús. Esta palabra es: sígueme, sígueme. Pero ¿quién era Mateo? Para poder seguir entendiendo el contexto de los versículos que acabamos de leer. Mateo era un publicano. Un publicano. El publicano y las rameras estaban dentro de los pecados más odiados o más rechazados o más señalados dentro de la sociedad judía. Ser publicano o ser ramera era lo peor de la sociedad. Era lo peor que pudiera existir en Judea. Era lo peor o la clase de pecadores más rechazados de aquel entonces. La ramera, todos nosotros sabemos que era una prostituta que vendía su cuerpo y a través de las relaciones sexuales con diferentes hombres obtenía un beneficio, un recurso económico. Sabemos que es la prostitución. Ok. El publicano, que era comparado o al mismo nivel de una prostituta, era aquella persona que tenía un trabajo de recaudar los impuestos de los ciudadanos para entregarlo al gobierno. Ok, un recaudador de impuestos. Pero todos sabemos, y los que hemos estudiado la Biblia y los que han estudiado historia, que en los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel era gobernado por el pueblo romano, ¿sí? Roma, ese imperio poderoso de aquel entonces, que había tomado un buen territorio para gobernarlo. Judea era parte de ese imperio. O sea, los romanos habían tomado autoridad y poder sobre el pueblo de Israel, sobre los judíos, sobre Judea. Y cuando Jesús nació y predicó la palabra de Dios en aquel entonces, todo Israel era gobernado por el pueblo romano, por ese imperio. Habían mandado soldados para que estuvieran ahí, habían mandado gobernantes para estar en todo ese territorio y subyugar, tomar dominio de todos los judíos. Ok. El publicano eran aquellas personas que tenían el trabajo o la labor de recaudar los impuestos de los judíos, del pueblo de Israel de aquel entonces, y recaudar ese dinero y entregarlo a Roma. Había muchas personas que se oponían a esa idea. ¿Por qué? Porque ellos decían: nosotros somos libres y no tenemos por qué entregarle nuestros impuestos al pueblo romano. Entonces,
existían estas personas, estos personajes que eran los publicanos, los recaudadores de impuestos, pero también a la vez ellos tenían representantes que eran utilizados para poder cobrar los impuestos del pueblo judío. Esto es, había los que de alguna manera por parte del pueblo romano eran impuestos como publicanos y que tenían un trabajo, por decirlo así, seguro, y eran señalados o eran puestos por el pueblo romano para recaudar los impuestos. Pero aquellos publicanos también tenían a otros personajes que ya no eran puestos por el pueblo romano, por el imperio, sino que simplemente como que delegaban ese trabajo a otros ayudantes, para que me puedas entender. Y esos ayudantes eran como ciertos administradores, eran parte también del pueblo judío, eran judíos también, y que cuando aquel jefe publicano tomaba a un judío, le decía: mira, tú me vas a ayudar, tú que conoces a la gente, tú que conoces a tu pueblo, tú que conoces también a los judíos, y tú me vas a decir las cantidades y lo que realmente tenemos que cobrar. Y esos administradores, como subadministradores, para llamarlos así, eran los que se encargaban de recolectar los impuestos del pueblo judío. Sin embargo, muchos de ellos eran traicioneros y muchos de ellos cobraban más de lo que tenían que cobrar, pero nadie podía oponerse a esos publicanos porque de alguna manera tenían una investidura de gobierno, ¿sí? Y no se podían oponer en contra del gobierno porque era la autoridad, era la ley. Simplemente tenían que pagar el impuesto. Ok. Leví era uno de esos administradores. Era una persona de esas que se le había llamado para cobrar los impuestos del pueblo judío. No tenía una investidura como aquel personaje que hemos conocido como Zaqueo, que ese era jefe de publicanos. Él sí tenía una investidura, Zaqueo. Mateo no tenía esa investidura, pero sí era un administrador, sí era una persona que recaudaba impuestos y también se le llamaba publicano. Ok. A esos personajes se les consideraba lo peor de la sociedad, porque extorsionaban, porque era gente egoísta, eran además despiadados y tenían un corazón duro hacia las demás personas. Por eso eran tenidos como lo peor de la sociedad. Sin embargo, dentro de la sociedad, los publicanos tenían un buen puesto, porque además eran personas que tenían o que de alguna manera estaban desahogados económicamente y menospreciaban a los demás. Jesús pasó al lado de Mateo, al lado de Leví, que es el mismo personaje, y le dijo: sígueme, sígueme. ¿Qué dice la Escritura que pasó en la vida de este hombre? Dice que dejándolo todo, le siguió. Dejándole todo, le siguió. Esto es, dejó su vida pasada, dejó su trabajo, dejó todo lo que él era, y de ahí en adelante se convirtió en un compañero de Jesús. Y durante todo el ministerio de Cristo, que duró aproximadamente 3 años y medio, Mateo se convirtió en un fiel compañero del Señor Jesús. Pero aún después de muerto Cristo y resucitado, Mateo siguió predicando la palabra de Dios, siguió anunciando el Evangelio. Tal es así que el mismo Evangelio de Mateo, que es uno de los evangelios principales eclesiásticamente hablando, se le atribuye el escrito de ese evangelio al mismo Mateo, a este mismo Leví. Quiere decir que esta persona se convirtió en alguien importante dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque también ocupó el lugar de los 12, uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Imagínate lo que logró hacer este personaje. Sin embargo, también después de haber predicado la palabra de Dios y estar evangelizando, él se fue a un lugar a predicar la palabra de Dios que nosotros conocemos como Etiopía. Él fue a Etiopía a predicar, y hay algunos historiadores eclesiásticos que dicen que Leví, también conocido como Mateo,
fue muerto en Etiopía como un mártir. Como un mártir. Y solo bastó una palabra: sígueme. Fíjate todo lo que logró hacer Leví, todo lo que hizo Leví, todo lo que hizo Mateo. Solamente bastó una palabra: sígueme. Veamos el versículo 29. El versículo 29 dice que Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Fíjate que tanta alegría tuvo Leví cuando Jesús le dijo directamente: sígueme. Y hubo tal cambio en su corazón y tal alegría en su vida de convertirse en un seguidor y de haber tenido el privilegio de que el Señor Jesús le haya dicho: sígueme, que fue tanta la dicha y tanto el gozo que había en la vida de Leví, que dice aquí, le hizo un gran banquete en su casa. Esto es, hizo una fiesta. Dijo: me convertí en un discípulo de Cristo. Y era tal alegría que hizo ese banquete. Y no solamente eso, sino que hizo invitaciones. Invitó a las personas a que vinieran a esa fiesta. ¿Y quiénes fueron los que fueron a esa fiesta? Primeramente estaba Jesús, porque el banquete era hacia el Señor Jesús. Le hizo un gran banquete en su casa. Abrió la casa a Leví, dijo: voy a hacer una gran fiesta. Principalmente va a estar ahí Jesús, van a estar los discípulos de Jesús, pero también había publicanos. Y por esto mismo, en algunas ocasiones se le juzgó y se le condenó a Jesús, porque decía que Jesús iba a casa de publicanos y que comía con publicanos y con rameras, y eso se le criticó fuertemente en aquellos tiempos al Señor Jesús. Pero dice que la Escritura, que había hecho esa fiesta, que estaba Jesús, estaban los discípulos y estaban los publicanos, y además otras personas que estaban a la mesa con ellos. ¡Qué hermoso evento! ¡Qué hermoso corazón de Mateo! Que al recibir la palabra con gozo hizo una gran fiesta. ¿Y sabes qué buscaba? Que la misma gente, los mismos publicanos, la gente que se rodeaba con él, tomara una decisión: siguiera a Jesús. Ese fue su deseo. Así como lo vimos en el tema de la samaritana. La samaritana, al tener ese deseo y al haber un cambio en su vida, tuvo el deseo de que otras personas también conocieran a Jesucristo. En este caso, el publicano también tenía ese corazón. Hizo ese gran banquete, hizo esa gran fiesta. ¿Para qué? Para invitar a sus amigos y pudieran escuchar las palabras del Señor Jesús. Pero dice este mismo versículo, el versículo 28, un versículo anterior, revisando lo que pasó en el corazón de Mateo, dice aquí la Escritura que al escuchar la palabra sígueme, dice que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo. O sea, hubo un cambio de camino. ¿Sabes qué significa seguir a Jesús? Cuando nos convertimos en cristianos, ¿sabe lo que significa seguir a Jesús? Si tú llegas a tomar una decisión de seguir a Jesús, ¿sabes lo que significa seguir a Jesús? Significa amar a Cristo. Principalmente, cuando sigues a Jesús, amas a Jesús. Sigues a Cristo, pero también amas su obra. Amas su obra. Significa que amas los intereses de Jesús. ¿Cuál es la obra de Jesús? Que se ha predicado su evangelio, que la gente conozca a Cristo y ama su obra. El publicano empezó a amar su obra, empezó a amar lo que le interesaba a Jesús. ¿Qué le interesa a Jesús? Que otra persona conozca al Señor. Esto me lleva a recordar, por ejemplo, cuando yo llegué a República Dominicana a predicar la palabra de Dios en aquel país, en aquella isla donde yo no conocía a nadie, y llegué a predicar la palabra de Dios, y pasó un viaje de 15 días y nadie se me convirtió, y después seguía otro segundo viaje y nadie se convertía, y en una noche yo le pedí a Dios: Señor, que alguien se convierta a ti, que alguien te conozca, uno solo,
Porque si ese uno solo se convierte, yo sabía una cosa que iba a pasar. Yo sabía una cosa. Si una sola persona se me convierte, y tiene este corazón de dejarlo todo y seguir a Cristo y tener el mismo interés de su obra, tener el mismo interés de su reino, ¿qué iba a pasar? Iban a pasar cosas maravillosas. Entonces, en ese segundo viaje, después de predicar la palabra de Dios y faltar 3 días para que se terminara el viaje, yo le pedí a Dios, dame una persona. Y recuerdo que aquella noche me la pasé orando, me la pasé pidiéndole a Dios por una persona y a la otra persona, y le empecé a predicar la palabra de Dios. A esa persona que le empecé a predicar la palabra de Dios, se rindió a Cristo, entregó su vida al Señor, y algo pasó en la vida de esta persona. Yo le dije, mira, yo voy a regresar dentro de 4 meses a seguir predicando la palabra de Dios aquí en República Dominicana, sin conocer a nadie. Era la única persona que me había hecho caso. Fue la única persona que se interesó. Después de estar predicando en los parques, en algunas iglesias, en algunos lugares predicando la palabra de Dios, fue el único que se interesó. Y además era una persona muy pobre, con pocos recursos. Una persona muy necesitada, porque además tenía una vida llena de impiedad y de maldad. Y fue la única persona que se me interesó. Después de regresar a los 4 meses, había tal interés en su corazón en aquel entonces, que cuando yo regresé al tercer viaje misionero a la República Dominicana, me tenían 13 personas reunidas. Y cuando le prediqué a las 13 personas que estaban ahí reunidas en su casa de este hombre, esas 13 personas se convirtieron al Señor. Y esas 13 personas hasta el día de hoy han levantado una gran iglesia en República Dominicana. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando una persona se convierte a Cristo, ama su obra. Empieza a ver el interés de la obra de Dios. Y dice, oye, la obra de Dios, ¿cuál es la obra de Dios? Jesús nos manda a predicar la palabra de Dios. Jesús nos manda a anunciar las buenas nuevas. Porque las buenas nuevas son las que pueden impactar el corazón de una persona. Son las que pueden impactar la vida de una persona, de un drogadicto, de un borracho. Son las palabras que pueden impactar la vida de un joven. Y una vez entregada su vida a Dios, su vida va a cambiar. Ok. ¿Qué más pasa cuando una persona sigue a Cristo? Anhela lo que anhela Jesús. Busca lo que busca Jesús. Depende de Jesús y depende de su palabra. También empieza a dar su vida por Jesús, porque Jesús la dio. Le pertenece a Cristo. Una vez que una persona entrega su vida, le pertenece a Cristo. Yo hago una pregunta a todos nosotros. ¿Qué merece Cristo de nosotros? ¿Qué merece Cristo de nosotros? Lo merece todo. Todo completamente. A veces el ser cristiano implica tener problemas. Y a veces ahí es donde la gente ya no quiere seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo implica problemas. De verdad, cuando una persona se convierte a Cristo, un joven se convierte a Cristo, una persona decide seguir al Señor, empiezan los problemas. Mismo Jesús dijo que los enemigos a veces iban a ser los de su propia casa. ¿Por qué? Porque empieza a tomar decisiones serias. Se empieza a apartar del pecado. Se empieza a apartar de la maldad. Los amigos que eran sus amigos lo dejan de entender. Porque era amigo cuando se iba a las borracheras con ellos. Era amigo cuando participaba de sus propias maldades, de sus propios chistes, de sus propias groserías, de sus propias perversiones. Ahí sí era el gran amigo. Pero cuando tomó la decisión de seguir a Cristo y tomar decisiones de apartar sus labios de la maldad, de apartar sus oídos de la maldad, de apartar sus ojos de la maldad y entregarse a Cristo, empieza el rechazo. Empieza el rechazo. Y empieza la gente a decirle, ya te lavaron el cerebro. Y empieza la familia a rechazarlo. Y los amigos se apartan. Y empiezan los problemas. Y es ahí, en ese momento, cuando empiezan los problemas,
que algunos se desaniman? Porque no están fundados en la roca. Porque seguir a Cristo es empezar a depender de Él, es a depender de su palabra, es empezar a dar su vida. Es el decir, Señor, ahora voy a negarme a todos esos placeres en el mundo que lo único que van a traer en mi corazón es sequedad y muerte. Ahora quiero depender de tu palabra y tener esa agua viva que brote dentro de mi corazón. La gente empieza a depender de Cristo. Empieza a depender de Cristo. Cuando vienen los problemas, es importante seguir al Señor. ¿Qué implica seguir a Cristo? A Mateo le costó su trabajo. Dejó de ser publicano. Y ese trabajo era muy codiciado en aquel entonces. Porque imagínate, era el manejo de dinero. Era el manejo de dinero y era el tener recursos económicos en sus manos. Era el decir, esto lo voy a entregar al gobierno y esto me lo voy a quedar. Es el decir, no me va a faltar qué comer, tengo seguridad para mi familia, lo tengo todo, tengo los recursos económicos. Dejar ese trabajo era quedarse sin nada. Es como, por ejemplo, si ahorita tú tienes un trabajo y el Señor te dijera, deja ese trabajo y sígueme. Deja de hacer todo eso que tú haces y sígueme. Imagínate una persona que trabaja de cantinero y le dice a Dios, deja de ser cantinero y sígueme. Y que es lo único que hacer, preparar bebidas alcohólicas. Y tengo tantos años de experiencia preparando bebidas alcohólicas y además eso me deja buenas propinas, un buen trabajo en un buen restaurante. ¿Cómo voy a dejar de ser de cantinero? Una prostituta que vende su cuerpo y que a través de su cuerpo gana recursos económicos y con eso puede ella vivir bien y de repente el Señor le diga, deja eso y sígueme. O algún otro trabajo que implique de alguna manera ciertos pecados, ciertas maldades y que tú dices en tu propia decisión, voy a tener que dejar ese trabajo para servir a Jesús, para seguir al Señor. A Mateo le costó su trabajo. Él sabía que siendo cristiano, siguiendo a Jesús, no iba a poder seguir con esa labor, porque no iba a dar un buen testimonio. Y él decidió dejar el banco y seguir a Jesús. Por ejemplo, la vida de Pedro. Cuando tú revisas la vida de Pedro, ¿qué le costó a Pedro seguir a Jesús? Le costó su negocio, porque él tenía el negocio de la pesca. Pedro se dedicaba al negocio de la pesca. Y si tú estudias bien la escritura y te das cuenta quién era Pedro, Pedro tenía esposa. Por si no, no hubiera tenido suegra, a la que le sanó Jesús, a su suegra. Entonces Pedro tenía una esposa, tenía una familia. Y Pedro también necesitaba su trabajo. Pero Pedro le costó su negocio. A Pedro. A Jacobo y a Juan también le costó su negocio, pero no solamente su negocio, también a sus padres, porque dice que dejaron todo y hasta a sus padres y fueron y siguieron a Jesús. Pusieron a Cristo en primer lugar. Pero en la vida de Pablo, por ejemplo, ¿qué le costó a Pablo seguir a Cristo? Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7, para que veas y entiendas qué fue lo que le costó o qué le implicó a este Pablo seguir a Jesús. Dice así Pablo, en la carta de los Filipenses: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. No era cualquier persona, Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjate lo que le costó a Pablo. Le costó su religión. Una religión que la había tenido desde que había nacido. Porque él había sido circuncidado al 8º día. ¿Qué significa eso? Hijo de hebreos. ¿Qué significa circuncidado al 8º día?
estricto en la ley de familia. O sea, sus padres decidieron circuncidarlo al 8º día. Fariseo significa que desde niño él aprendió a leer y a escribir a través de la Biblia, a través del Pentateuco. Que acuérdate que en aquel entonces que una persona fuera letrada era impactante. Pablo había aprendido desde pequeño y había sido instruido por Gamaliel. Que si tú te vas a la historia, ¿quién era Gamaliel? Gamaliel no era cualquier persona. Gamaliel era reconocido dentro de la sociedad judía como un gran maestro de las escrituras. Y imagínate a Pablo, a sus 12 años, a sus 13 años, a sus 14 años, a Pablo sentado ahí, porque era la manera de enseñar, que el profesor Gamaliel se sentaba ahí y todos sus alumnos jóvenes a su alrededor a escuchar de la Biblia, a escuchar de historia, a estudiar geografía, a estudiar el Pentateuco, a estudiar las leyes de Moisés, a estudiar toda la escritura que en aquel entonces existía, a estudiar los profetas, y él preparándose en todo ese conocimiento, Pablo. O sea, Pablo no era cualquier persona, era una persona que desde niño, desde jovencito, había sido preparado para ser parte de la religión, como en algún otro momento lo hemos estudiado, de la religión de los fariseos, de esa sociedad judía que de alguna manera eran excepcionales, porque tenían un gran conocimiento de la Escritura, tenían un gran conocimiento de la palabra de Dios. Entonces era una persona que tenía todo esto en su vida. Y al seguir a Cristo, le costó todo eso. Porque al convertirse en cristiano, él iba a tener, ya no iba a ser maestro, ya no iba a ser principal dentro de los fariseos. Recuerda que Pablo, aun cuando era joven y empezaron a seguir a toda la iglesia de aquel entonces, era aquel que estaba con los fariseos como uno de los principales, al cual estaba ahí cuando llegaban a martirizar a algún cristiano. Ahí estaba Pablo. Pablo incluso era perseguidor de la iglesia, dice ahí. Él era un perseguidor de la iglesia. Tenía tanto celo por su religión y además tenía una dignidad muy elevada y tenía él como una dependencia de la religión, que él hacía cualquier cosa para estar bien dentro de su sociedad. En una persona de mucho conocimiento, en una persona muy entregada a lo que él creía. Pero él lo perdió todo e inició de cero. Dijo, todo eso lo tengo por basura. Todo eso lo tengo por basura. Todo. Circuncidado al 8º día, estudiado a los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley irreprensible, porque así vivían los fariseos. Nadie lo podía señalar de pecado, no lo veías en adulterio, no lo veías en fornicaciones, no lo veías en borracheras, no lo veías haciendo nada malo. Él tenía su vestimenta de fariseo, una persona respetada, era una persona de mucho respeto. Y renunció a todo. Eso le costó a Pablo ser cristiano. Seguir a Jesús. Los primeros cristianos de la historia, los primeros 300 años de la historia cristiana, a esos primeros cristianos, ¿qué les costó ser cristianos? Recordemos que el Evangelio, después de que murió Cristo y resucitó, fue predicado en toda esa tierra conocida, fue predicada la palabra de Dios en Grecia, fue predicada la palabra de Dios hasta Roma, hasta el imperio más poderoso llegó la palabra de Dios. Y después de que llegó la palabra de Dios ahí a Roma, recordemos que en Roma y en Grecia había mucho paganismo. Esto es, la gente en aquellos lugares adoraban dioses de diferentes maneras. Muchos dioses tenía la gente, pero también era muy devota a sus religiones en aquel lugar. Imagínate que llegaban y les predicaban la palabra de Dios, les predicaban el Evangelio, les predicaban a Cristo, les predicaban al Mesías, y esa gente se enfurecía. Cuando la palabra de Dios llegó a Roma, ese imperio romano, cuando se enteró de que empezaban a predicar la palabra de Dios de Cristo en ese lugar, dice la historia y también dice la Escritura, que muchos de ellos eran encarcelados. Al mismo Pablo lo encarcelaron.
por predicar la palabra de Dios. Y empezaron a ser perseguidos los cristianos, y durante los primeros 300 años mataron a miles de cristianos. Los mataron por ser cristianos. La gente que se iba convirtiendo en ese imperio romano, les era prohibido predicar la palabra de Dios. Les era prohibido tener sus reuniones públicas. Y para ellos tener sus reuniones se tenían que esconder en unas cuevas conocidas como las catacumbas, que esas cuevas estaban hechas ya de tiempo atrás, abajo de todo lo que era el imperio romano o la ciudad romana. Y ahí ellos se reunían en esas catacumbas para tener sus reuniones, para escuchar la palabra de Dios, para entonar himnos, para cantar. Se reunían en esas catacumbas. Y los que eran encontrados y hallados, los llevaban presos, y muchos de ellos eran tragados en la Coliseo por leones. Algunos los torturaban y los quemaban, y era como un deleite para el pueblo romano. Imagínate la Coliseo llena como un estadio de todas las personas romanas, y sacaban ahí a los cristianos, y sacaban a los leones furiosos y hambrientos, y se comían a los cristianos. Dime, ¿qué les costaba a esos cristianos seguir a Jesús? Su vida. El día de hoy podemos decirnos cristianos y no nos pasa nada. En aquel entonces bautizarte era: estoy dispuesto a dar mi vida. Una persona que se bautizaba, después de que salía del agua siendo bautizada, lo tomaban preso y se lo llevaban. Y así como era la tradición de ser cristiano. Los cristianos sufren burlas, sufren calumnias y lo pierden todo. Lo pierden todo. Aquí yo tendría una pregunta para todos nosotros, para todos ustedes también. ¿Quieres seguir a Cristo? Fíjate que solamente bastó una palabra: sígueme. ¿Qué harías si Jesús te dijera en este momento: sígueme? Sígueme. Si Jesús te dijera directamente: sígueme. Te voy a poner el ejemplo de una mujer que vivió en un país comunista, que terminó en la cárcel por ser comunista. ¿Cuál era el delito de esta mujer? Esta mujer, junto con su pequeño hijo, quizás de 1 año, 2 años, iba a esas calles y repartía volantes a la gente para que conociera el Evangelio de Jesús. Y en una de esas ocasiones que estaba repartiendo volantes, la tomaron presa y se la llevaron, dejando desamparado al pequeño niño. Durante algunos años, durante 4 años, la mujer no supo de su hijo, porque estaba encerrada. Porque estaba encerrada la mujer. Y mientras la mujer estaba encerrada, no supo nada de su hijo durante 4 años. Y los comunistas le dijeron a esta mujer: te vamos a enseñar a tu hijo, pero te vamos a pedir un favor, porque lo estamos adoctrinando en el comunismo. Porque lo había llevado a una casa hogar comunista, porque lo estaban adoctrinando con todas las ideas comunistas al niño. Y le dijeron: te vamos a dar una oportunidad de que veas a tu hijo, pero si te atreves a decirle algo de lo que tú crees y de tu fe, jamás vas a volver a ver a ese niño. Jamás. Esta mujer tenía algo en su mente: mi hijo. Y sacaron a la mujer como en esos lugares donde le ponen una mesa para ver al niño, y ya está ahí para ver a su pequeño hijo. Y cuando lo ve ahí, la mujer lo ve. Cuando sacan a la mujer para ver al niño, el niño la ve, una mujer ya muy flaca, unas grandes ojeras, una mujer ya desnutrida. Imagínate, 4 años encerrada, 4 años sin comer bien, 4 años sin dormir bien, 4 años maltratada. Y dice, porque después da el testimonio este hombre, que cuando vio a su madre saliendo, la vio así, sucia, flaca, desnutrida,
y se acercó a él y le dice: Micael, cree en Jesús. Fue las únicas palabras que pudo escuchar el niño de su madre, porque inmediatamente cuando escucharon eso los soldados la volvieron a tomar y se la llevaron. Y dice él en su testimonio, porque después se convirtió en un gran predicador, dice él en su testimonio que jamás supo más de su madre, que nunca supo qué fue lo que le pasó, nunca se enteró dónde quedó su tumba, si murió, qué fue de ella. Jamás volvió a saber nada de su madre. Pero las únicas palabras que escuchó: Micael, Micael, cree en Jesús, inmediatamente se la llevaron y se convirtió en un gran predicador. Lucas capítulo 9, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras no tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí vemos cómo hay personas que escuchan la voz de Jesús: sígueme, y no quisieron. 3 hombres que tuvieron la misma oportunidad de Leví: sígueme, sígueme, y no quisieron seguir a Jesús. Al primero le dijo Jesús: ¿sabes? No habrá comodidades. Al segundo le dijo: no debes de poner a la familia en primer lugar. Y el tercero: no hay reputación. ¿Por qué? Porque estaba preocupado en decir: bueno, pues déjame primero, cumplo con mis deberes. ¿Qué van a decir de mí? Mal hijo. ¿O qué van a decir de mí? Miren, él no se preocupa por nada más que por seguir a Jesús. No hay reputación cuando sigues a Cristo. Te lo digo así, de verdad. No hay reputación. O sea, no hay comodidades cuando sigues a Cristo. No podemos poner en primer lugar la familia, en primer lugar está Jesús. Y también la reputación a veces se va a los suelos, porque empiezan a señalarte y a decir cosas por seguir a Cristo. Seguir a Jesús es poner las manos en el arado. Es poner las manos en el arado. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, mira la promesa, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Es una advertencia. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Fíjate lo que te está diciendo aquí la Escritura. Primeramente, si regresamos otra vez al versículo 11, te da promesas. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, si tú decides morir por Cristo, vas a tener esta promesa, vas a vivir con Él. Siguiente: si sufrimos por la causa de Cristo, si tú sufres por la causa de Cristo, el rechazo de la familia, el rechazo de las personas, si tú sufres por la causa de Cristo, ten en cuenta una cosa: tú vas a reinar con Él. Si le niegas, eso sí, también te va a negar. Si por temor, por tu reputación, por el qué dirán, cuando te preguntan: oye, ¿tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Y le niegas, Él también te va a negar. Él también te va a negar. Siguiente: si fuéramos infieles, recuerda una cosa: si tú eres infiel a tu palabra,
Jesús sigue siendo fiel a su palabra. Si tú eres infiel a lo que es Jesús y a tu palabra, a tu decisión, Él sí es fiel. Y si tú le niegas, Él te va a negar, porque Él es fiel a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero para abajo. O sea, vienen las bendiciones de Dios cuando tú sigues a Jesús, porque Él es fiel también a eso, a su fidelidad, a su amor, a su entrega. Él se entrega por ti. Él te ama. Cuando tú decides seguir a Jesús, Él se da por ti. No vas a tener necesidad de nada. Él va a estar al pendiente de tu vida, de tu ser. Él te da promesas. Además, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, dice que los que estén en el cielo van a ser estos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son redimidos, quiere decir que fueron pecadores, pero que son redimidos de entre los hombres. Pero ¿qué pasó primero? Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son los que toman la decisión de seguir a Jesús. Y termino con estas palabras, Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres tomar tú la decisión de seguir a Jesús? Tendrías que ser valiente y decir, sí, yo quiero seguir a Jesús. Tendrías que ser valiente para seguir a Jesús. Porque esto es de decisiones. Imagínate que Mateo estaba ahí, Jesús va pasando a su lado y le dice, ¿quieres seguirme? No, le digo, sígueme. Y él dejó, se paró, dejó todo y le siguió a Jesús. ¿Quién de aquí se podría poner de pie y decir, yo quiero seguir a Jesús? Que se pusiera de pie y dijera, yo quiero. Puede ponerse de pie. Si alguien realmente quiere seguir a Jesús. ¿Ok? Muy bien. Esto es para valientes. Esto es para gente que quiere tomar decisiones. ¿Quién quiere seguir a Jesús? Muy bien. No por lo que hagan los demás te guíes. Una decisión propia. Yo quiero seguir a Jesús, te pones de pie. Ya tenemos aquí 5, 6 que quieren seguir a Jesús. Es una decisión personal, una decisión seria. ¿Ok? Otra más que quiere seguir a Jesús. Recuerda lo que Jesús te dice: deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme. Muy bien. Qué hermoso en verdad es tomar una decisión. Pueden seguir de pie, no se preocupen. Si tú tomas una decisión, tómala. Tómala. Pero tiene que ser una decisión seria, personal, con Jesús. Que hoy estás escuchando la voz del Señor Jesús que te dice: sígueme, sígueme. No es fácil, ya lo hemos dicho hoy, no es fácil seguir a Jesús, pero tú tomas la decisión. Vamos a escuchar un canto. Padre, te doy gracias por las personas valientes que escuchan tu voz,
nos lleva al momento en que nosotros escuchamos tu voz, porque los cristianos en un día escuchamos tu voz, nos dijiste, sígueme, y tomamos una decisión personal. Hoy, Señor, estás diciendo lo mismo, y seguramente algunos escucharon ya tu voz, sígueme. Dice Leví que lo dejó todo y siguió a Jesús. Se convirtió en Mateo, un fiel seguidor de Cristo, un apóstol, un hombre santo, un hombre que predicó la palabra, un hombre que murió como mártir, un hombre que escribió el Evangelio de Mateo hablando de Jesús, un hombre que lo dejó todo. Hoy escucha su voz y toma una decisión seria. Sigue a Jesús. No que seas un super cristiano, no. Una persona que depende de Cristo, una persona que depende de Jesús, una persona que siga al Cordero a donde quiera que está. Toma esa decisión hoy de seguir a Jesús. A mí me da mucho gusto. Si fuera una sola persona la que se pusiera de pie, a mí me daría mucho gusto, porque habría fiesta en los cielos por una persona. Fiesta en los cielos, porque Jesús se preocupa por ti en lo personal, porque Jesús quiere que tú lo sigas, porque Jesús te conoce, sabe tus pensamientos y conoce tu vida. Si tú tomas hoy una decisión, créeme, Jesús es fiel. Jesús es fiel.
Dásela al Señor. Hermoso eres, Jesús. Hermoso eres. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos aceptas como somos. Gracias por tu infinito amor, misericordia. Gracias por la vida de las personas que hoy tomaron una decisión, Señor. Gracias por la vida, Señor, de los jóvenes, las jovencitas, Padre. Están, Señor, entendiendo tu amor. Están entendiendo, Señor, cuánto, Señor, las amas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Recibe sus vidas. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento. Gracias, Jesús. Vamos a terminar nuestra reunión. Dios les bendiga a todos. Vamos a mantener un poquito el orden por las personas que han tomado su decisión. Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días a las 11 de la mañana. Dios les bendiga.